¿Qué pasó? Que a 200 metros antes de la meta, debido al calor y la humedad que hacía en el sur de Quintana Roo, me dio un golpe de calor, o sea, me desmayé totalmente y fue un reseteo completo a mi cuerpo. Entonces fue un shock al sistema, ¿no? Yo caí tendido ahí en media carretera, caí y afortunadamente tuve atención médica rápido, me empezaron a enfriar, había entrenadores ahí y pues directo al hospital, vámonos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Punto de Quiebre. Todos tenemos un punto de quiebre, un momento que nos sacude, que nos pone contra la pared y nos obliga a decidir. Bienvenidos a Punto de Quiebre, un espacio donde hablamos sin filtros, con el corazón en la mano y donde cada historia busca sacudirte lo justo para hacerte avanzar. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Punto de Quiebre. En esta ocasión tenemos un invitado especial en este segundo ya episodio de este podcast y tenemos como invitado a Dylan Campa. Dylan, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? Buenos días, David. Muchas gracias por la invitación y pues un honor poder ser invitado aquí al podcast y pues nada, compartir un poco de mi experiencia y conversar un poco acerca de diversos temas. Muy bien. Pues bueno, yo quiero platicarles así sin entrar en detalle porque me gustaría que Dylan fuera que nos dijera, pues específicamente Dylan, tú eres un atleta de alto rendimiento, eres multicampeón, eres seleccionado nacional también. A ver, platícanos, ¿quién es Dylan Campa? Bueno, pues si nos vamos al Dylan Campa deportista, lo que es algo que engloba la mayor parte de mi vida. Y pues, sí, orgullosamente toda la vida he estado en el deporte, desde muy niño en la natación hasta ahora el triatlón actualmente, que lo estoy haciendo de forma profesional. Y sí, como bien dices, soy parte de la selección nacional de triatlón, que va a los eventos que representa a México, a todo el país, en los eventos internacionales, en el diverso calendario del triatlón mundial, ¿no? Afortunadamente también he sido 2 veces campeón nacional juvenil y sub-23 en lo que es la Olimpiada Nacional, lo cual es la máxima justa juvenil a nivel nacional en todo el país. Y aparte de eso he tenido distintos logros también, como uno de ellos es el primer lugar o ser campeón de la Copa Continental en Manta, Ecuador, en noviembre del año pasado. Entonces he ido poco a poco mejorando resultados y pues nada, seguir con la constancia y esa dedicación. Oye, Dylan, o sea que, a ver, yo me imagino el cuarto de Dylan o la casa de Dylan llena de medallas, ¿no? ¿Sí? ¿Desde qué edad empezaste con la actividad? Sí, es algo curioso porque, pues como bien dicen, la actividad física tiene que ver mucho con cómo tus padres o tu familia o tus primos, tus hermanos hagan deporte, es lo que te motiva. Entonces, sí, a mí afortunadamente me motivaron mucho mi primo mayor y mi hermana mayor en el sentido en el que ellos iban a natación y yo también quería ir a natación, ¿no? Como para mezclarme con ellos o hasta poderle ganar, ¿no? Ganar a mi primo y a mi hermana mayor. Y sí, desde los 3, 4 años aproximadamente mis papás me metieron al deporte de la natación y ahí estuve toda la infancia. Toda la infancia fue como un juego, una recreación infantil, hasta cumplirla alrededor de los 13, 14 años, en los que ya me lo empecé a tomar más en serio, ya viéndolo como una forma de ganar competencias a nivel local, estatal y regional, ¿no? Para así poder llegar a mayor nivel cada vez. Entonces sí, afortunadamente he tenido varias medallas en mi casa, en la casa desde pequeño, medallas varias de natación en campeonatos estatales o copas regionales o locales aquí en Hermosillo, así como al transicionar al deporte del triatlón, también muchísimas medallas en el ámbito de carreras pedestres que son aquí en Hermosillo locales, o también triatlones en el serial, que son parte del serial nacional, como lo son el calendario que son en diversas ciudades del país, principalmente playas. Entonces sí, podemos hablar hasta ahora, ¿no? Hoy en día que ya son competencias más importantes y de mayor nivel, pero pues la diversión y esa euforia de querer superar el mismo y divertirme sigue igual. Entonces sí, son varias medallas, yo no sé exactamente el número, pero pues sí, una pared completa, una pared completa y varias puertas o estantes que están colgados de medallas, ¿no? Luego, si tienen oportunidad, nos mandan ahí una foto para ponerla acá en el podcast, para que vea la gente cómo se ve una habitación llena colgada de medallas. Sí. Oye, Dylan, y otra pregunta, a ver, tú siempre fuiste muy competitivo entonces. O sea, desde chico siempre estuviste así con que siempre querías ganar, superar, no sé. Yo me imagino al Dylan jugando y yo quiero ser el primer lugar, yo quiero ganarles, ¿no? Sí. ¿Siempre fue así? Creo que sí, siempre fue así en cierta parte. Creo que hoy en día, ya más grande, me doy cuenta que tiene que ver mucho la personalidad de cada persona en lo que encamina un deportista. En mi caso, desde muy pequeño
fui detectado con distracción fácilmente, o sea, de un poco de déficit de atención y también una cierta adicción a la adrenalina, algo que no es normal en muchos niños. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer en ese caso mis padres? Pues ocupar mi mente y mi cuerpo en una actividad provechosa y así lo fue el deporte, ¿no? Creo que esa sensación o esa hiperenfoque que podía tener al momento de hacer deporte hacía que lo canalicé completamente a mi vida y a mi trayecto deportivo, ¿no? Todo el tiempo fue así, yo no estuve nunca consciente de ello, de esa cierta condición. Sin embargo, siempre me daba cuenta que al momento de hacer deporte, competir, yo simplemente fluía y me dejaba divertirme y llevar por la competencia, ¿no? Ya hasta después, pues sí, en el trayecto de los entrenamientos, las competencias, me fui dando cuenta que o sea, se podía competir y lo que era ganarle a tus compañeros o si alguien... a mí también algo que me motivó mucho fue que nunca, nunca fui como un favorito o un rival que la gente veía como, no, pues se Perfil ve que, bajo. ajá, siempre fui un perfil bajo y pues nada, creo que al final el perfil bajo es el que son de los más peligrosos porque nunca te lo esperas y No lo ves pues, son venir, los ¿no? campeones que logran sobresalir sobre todo, ¿no? Así es. Ahora, Dylan, platícame, el Dylan, yo me quiero ir un poquito más atrás, antes de irnos a los campeonatos y logros y lo que eres hoy en día. A ver, el Dylan Campa, ya me dijiste, era un niño competitivo, con cierto, ¿cómo se dice? Déficit o de atención, Sí. que te hace que lo bien supieron canalizar en la cuestión deportiva. Y ahí yo quiero hacer un hincapié. Fíjense que a mí me ha pasado también esa misma situación. Yo siempre he visto que los niños que son más hiperactivos, que tienen como que más si son bien canalizados, como en tu caso, Dylan, pueden lograr grandes cosas porque pues tienen mucha energía. Sí. Y el saberla canalizar, ese es un punto muy importante. Bueno, ahora, Dylan, ¿esto te trajo consecuencias negativas en algún punto de tu vida en la escuela? ¿Problemas con tus compañeritos? O así como que, ay, ahí viene el Dylan, el competitivo. Sí, sí, sí. Pues creo que en cierta parte de competencia nunca fue un problema. Sin embargo, hoy en día, pues ya estando más grande, más maduro, miro atrás y un hecho es que yo siempre fui una persona distinta, ¿no? Un niño diferente, en el sentido en el que, pues esa misma capacidad que tengo en el deporte de hacer influir en mi competencia o en mi entrenamiento, de hiperenfocarme y literal vivir en una burbuja, lo realizaba también en mi día a día en la escuela. En la escuela y con mis compañeritos de la primaria y la secundaria, entonces yo siempre como que vivía en una burbuja mía, en un mundo paralelo, y eso a veces no sabían ellos cómo reaccionar a lo mejor cómo incluirme a cierto grupo o cómo conversar o platicar. Entonces yo a veces era, pues sí, siempre estaba a gusto así con mi propia compañía y tenía mis grupos de amiguitos y todo, pero siempre era distinto, ¿no? Era como que no encajaba tan fácilmente. Pero eso mismo me ayudaba a que yo me enfocara en un objetivo y en mi entrenamiento, o sea, siempre pensaba, no, pues estoy aquí en la escuela, pero ya en la tarde voy a ir a entrenar y tengo otra oportunidad de ser mejor y mejorar en el deporte, ¿no? Para mi próxima competencia. Entonces siempre, pues, en el sentido de problemas o de cuestiones, solamente ser un poco diferente, ¿no? Con mis compañeritos de la escuela desde muy niño, yo siempre noté que era diferente al resto y que tenía ciertas cualidades que otros no, ¿verdad? Bueno, Dylan, entonces, pues tú viviste aparentemente una niñez, pues normal, ¿no? Normal. Desde muy joven empezaste a canalizar esa energía de más que tenías en el deporte. Platícame, ¿practicaste algunos deportes, experimentaste o ya te fuiste directo a a tu actividad actual? Sí, es una buena pregunta porque sí, precisamente por mi hiperactividad desde niño, todo el tiempo mis padres me querían tener ocupado, ¿no? En lo que fuera, siempre y cuando no estuviera en la casa de ocioso O o destrozando, ¿no? destrozando cosas o viendo la tele, ¿no? Entonces ahora que lo veo de grande es algo, una posición muy sabia y muy buena para canalizar la energía de cualquier niño. Entonces sí, desde muy niño, lo que sí fue siempre primordial fue ir a la natación, ¿no? La natación principalmente por ser un seguro de vida en la vida de cualquier persona, el saber nadar y saber tener esa habilidad. Y aparte de eso, siempre pues, querían experimentar conmigo o que yo experimentara ciertos deportes como, no sé, mantener mi elasticidad o flexibilidad como la gimnasia. Estuve algunos años en gimnasia. También aparte de eso, pues iba a los cursos de verano en los que pues, practicas varios deportes como básquetbol, fútbol. ¿Te gustaba algún Atletismo. otro deporte o no? Nunca me llamó la atención de lleno algún otro deporte, salvo cuando jugaba en la escuela con mis compañeros, a veces al fútbol o cosas así. Sin embargo, siempre noté que nunca, no que no tuviera esa habilidad, sino que nunca la desarrollé. Y, por ejemplo, el fútbol al ser un deporte totalmente distinto, totalmente
direccional en el que tienes que moverte de un lado al otro, pues creo que, no sé si genéticamente o habilidosamente no tenía esa habilidad, ¿no? Para moverme tan rápido, tan eficiente como lo tenía para hacer en deportes lineales, como lo era la natación o correr nomás o hacer bici, ¿no? Es que dicen, digo, desmiénteme en esta parte, Dylan. Yo tengo entendido que alguien que tiene habilidades deportivas o que va destacando en cualquier actividad va a destacar, pues, ¿no? Porque ya cuenta con ciertas herramientas que a lo mejor, no sé, voy a hablar de motricidad, voy a hablar de, no sé, ahorita mencionabas elasticidad, a lo mejor cosas que ya lo traes y otros niños les batalla un poquito más en desarrollarlo. Entonces, ¿es verdad eso? O sea, que alguien que tiene esas habilidades es más fácil, pues, que pueda en cualquier otro deporte eh, aplicarlas, pues, ¿no? Sí, claro, es totalmente verdadero. ¿Por qué? Porque, pues, ahora sí como todo lo dice, ¿no? La experiencia es lo que hace al maestro, la práctica es lo que hace al maestro y eso aplica en cualquier ámbito, tanto personal como deportivo. Entonces, sí, un niño que trae ya una base aeróbica, pudiéramos decir, de cierto deporte como la natación o el ciclismo o el triatlón o a veces hasta lo vemos en casos de compañeros que he conocido que estuvieron toda su vida en el fútbol y ya más grandes se transicionaron a lo que es el atletismo, han sido muy exitosos en cierto deporte porque pues ya traen toda esa base o esa experiencia que sí, o sea, de años, es como estar trabajando constantemente una máquina, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces eso lo transicionas de forma adecuada y tienes mayor ventaja o habilidades más desarrolladas que el resto de personas que no lo han practicado, ¿no? En este caso, pues yo siempre digo, ¿no? Si al final de cuentas todo es la dedicación y el empeño que le pongas, pero sí, si en dado caso mi camino hubiera sido diferente de transicionar a otro deporte, como, no sé, que me hubiera gustado, por ejemplo, el fútbol o los clavados o la gimnasia, siento que pudiera haber sido igual de exitoso porque todo se basa en el compromiso y en la dedicación que le tengo. Pero sí es verdad que una base aeróbica o una base de experiencia de años en otro deporte, lo transicionas de forma adecuada al siguiente y tienes una gran ventaja. Ahora, Dylan, el camino en la cuestión deportiva, tu trayectoria, te diste cuenta, me imagino, tus papás igual, que tú ibas destacando, destacando, destacando. ¿Dónde fue el momento donde, sabes qué, vamos por este camino ya, vamos a hacerlo de manera profesional, hasta llegar a tu primer, ¿qué es, carrera? ¿O qué fue? ¿Tu primer campeonato? Campeonato, sí. Sí, creo que un recuerdo que va a quedar marcado toda mi vida y sí, en mi carrera deportiva, fue cuando tenía alrededor de 18 años. Yo estaba cuando tenía 17 años, primeramente, gané mi primer medalla de campeonato nacional juvenil a los 17 años en Quintana Roo y fue una medalla de bronce para el estado de Sonora. Entonces yo ahí fue cuando dije, pues mi mejoría y mi entrenamiento diario estaba rindiendo frutos. Ya no solo es una medalla a nivel regional, estatal, sino ya contra todo el país. Entonces, ¿qué me dijo eso? Que podía seguir más adelante. Entonces, al siguiente año, en el 2019, yo tenía 18 años. Iba liderando la carrera de la Olimpiada Nacional Juvenil. Perdón, la que comentaste ahorita, esa fue tu primera. Esa fue la primera, un año anterior. Primera medalla, ¿no? Sí, mi primera medalla a nivel nacional. Entonces, ¿qué te dicen los números o las estadísticas? Que el siguiente año tienes de mejorar. Sí. Entonces, así fue. Iba liderando la carrera por el primer lugar, primero o segundo lugar a nivel nacional juvenil. ¿Y qué pasó? Que a 200 metros antes de la meta, debido al calor y la humedad que hacía en el sur de Quintana Roo, me dio un golpe de calor. O sea, me desmayé totalmente y fue un reseteo completo a mi cuerpo. Entonces fue un shock al sistema, ¿no? Yo caí tendido ahí en media carretera, caí y afortunadamente tuve atención médica rápido, me empezaron a enfriar, había entrenadores ahí y pues directo al hospital, vámonos. Entonces, ¿qué fue eso? Ahí no te acuerdas de nada. No me acuerdo de nada. Fue un blackout completo porque yo iba compitiendo y lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama del hospital con todo muy frío y con suero a presión y mis papás súper preocupados, ¿no? Entonces, eso fue un punto de quiebre principal en mi vida porque ahí me di cuenta que uno, la vida es muy frágil y cualquier persona no la tiene comprada. Dos, que me di cuenta que pues sí es un deporte de mucho riesgo y tenía que ser más inteligente en mis decisiones, mi hidratación y todo. Y tres, que pues podía de ahí, de ese momento, retirarme y pasar a una vida más tranquila en el que pues, me dedicaba solamente a mi estudio, a mi carrera y dejar el deporte de lado. Entonces, eso fue un punto de quiebre en el que pues un joven, un chico de 18 años, pues a esa edad tampoco sabes mucho qué camino tomar y qué hacer con tu vida, pero algo me decía que yo tenía que seguir para lograr mis objetivos y sacarme esa espinita, ¿no? Entonces, así fue. Después, en el 2022, cómo suceden las cosas, que afortunadamente dio la casualidad que los Juegos Nacionales o la Olimpiada Nacional fue aquí en Sonora, en San Carlos, Guaymas. ¿Y qué sucedió? Que
yo entrené mucho tiempo para esa competencia y resulta que la gané. Gané el primer lugar aquí en el estado de Sonora y ahora sí que hasta sacaron la nota en el periódico, ¿no? De que Dylan Campa, profeta en su tierra, ¿no? Como pues un atleta local ganando la mayor justa a nivel nacional. Pues ahora sí que algo Ese fue tu raro. primer campeonato. Ese fue mi primer campeonato de oro ya, cuando Qué por bueno. fin lo gané, en el 2022. Fue una meta que tenía toda mi vida, el ser campeón nacional. ¿Qué sintió juvenil. el Dylan Campa? ¿Qué sintió en ese momento? Todo, o sea, te fuiste para atrás, así como que el blackout que te dio, Sí, los entrenamientos, la disciplina, el dormirte temprano, sí. el comer, o sea, ¿qué sintió el Dylan Campa en ese momento? Sí, en ese momento, pues, bien dicen que los deportistas cuando logras algo, al principio no lo dimensionas, estás en el momento. Y hasta después que pasan los días, las semanas, empiezas a dimensionar y ver atrás todo lo que hizo que llegaras a ese punto. Y en ese momento pues sentí primero pura felicidad por haber logrado una meta que sí rigió casi gran parte de mi vida, de mi adolescencia, infancia, juventud. Entonces, pues el hecho de lograr un hito histórico en tu vida es algo que pues es una sensación de gran felicidad y satisfacción, ¿no? Entonces, por eso mismo fue la primera vez, pues logré una meta que tuve toda mi vida, toda mi infancia, y el hecho de lograrla, estoy satisfecho de que ese capítulo de mi vida ya lo marqué, pero Ya siempre, le hiciste check. sí, Le hiciste check. y no solo eso, afortunadamente al siguiente año era mi último año en la máxima justa juvenil, y en Nayarit fue ese año, el 2023, y ¿qué sucedió? Que igualmente lo gané, repetí la medalla de oro, y de ahí, pues, no me retiré por la edad, porque ya no iba a entrar en esa categoría, pero pues cerré con broche de oro, ¿no? Mi carrera juvenil, y etapa juvenil como deportista. ¿Y qué pasó ahí? Que ese mismo año yo, gracias a Dios, pude egresar de mi licenciatura, una licenciatura en ingeniería mecatrónica. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que hablándolo con mis padres, mi familia, pues fue un camino que toda la vida iba encaminado, ¿no? Hacia cierta dirección. La idea nunca fue ser un atleta profesional, sino siempre en primera instancia tener en cuenta los estudios, que era la primordial, y en segunda parte el deporte, ¿no? O sea, en todo este periodo tú estuviste estudiando. Sí, en todo este periodo yo estuve estudiando. En lo que te preparabas para sí, las carreras. ajá, en lo que me preparaba para mis carreras, toda mi infancia, juventud, hasta la licenciatura estuve como alumno regular, las horas que tenían que ser en horario matutino, vespertino, en trabajos extra, lo que fuera. Okay. Entonces, sí hubo ciertas cosas que sacrifiqué, como el hecho de, pues, juntarme a hacer trabajos con compañeros o diversas actividades. Sí, sí, muchas fiestas que no, en el deporte, pues tienes que enfocarte totalmente y así lo hice. Entonces, sí, afortunadamente me gradué como ingeniero y pues fue algo que, pues también otro hito histórico en mi vida en el que ahora que sigue, ¿no? Pues hablándolo con mis padres, decidimos darle una oportunidad a mi camino y a mi trayectoria como atleta profesional, ya porque ya no solo era, o sea, realísticamente tenía las herramientas para seguir mejorando, en este caso ya en el ranking mundial y en competencias de talla internacional, en el que cada vez se va poniendo más difícil. Entonces así fue, es un punto de quiebre actual en el que me decidí por esta etapa de atleta profesional, es mi trabajo, entonces tengo que me esmero día a día por ser mejor, teniendo en cuenta que afortunadamente ya soy egresado de una licenciatura, ¿no? Por tener más herramientas a futuro o sea, sí, es una realidad que también en nuestro país el deporte no dura para siempre y no es una opción tan factible en el gran de los casos, entonces siempre hay que tener una... O sea, ahorita tienes las dos opciones. Sí. Tenemos al Dylan profesional. ¿Qué sigue para el Dylan profesional? ¿Cuál es la meta, Dylan? ¿Te ves en unas Olimpiadas? Quizás, ¿cuál es tu meta? O sea, ¿a qué aspira un atleta de tu talla en este momento? Sí, así es una muy buena pregunta porque sí, creo que la meta final es obviamente los Juegos Olímpicos de los próximos 3 años, ya quedan solo 3 años para esa fecha. Entonces es un trabajo no de solo 3, 4 años, sino de toda una vida que te van caminando y es un objetivo actual, pero es irse paso a paso porque hace cuenta que esa meta es como estar acá y uno está aquí. Entonces, ¿qué tienes que llegar para acá? Obviamente cuando tú subes una montaña no subes y saltas hasta la cima, sino vas subiendo pedazo, pedazo, pedazo. Entonces es un camino que poco a poco he ido afortunadamente mejorando y logrando cierto nivel competitivo. Entonces es seguir con la constancia y la dedicación. Y claro, o sea, es intentarlo, dar todo el empeño de uno mismo. En este caso, pues es como a pesar de todo, suceda lo que suceda, yo me quedo con el aprendizaje de que cualquier cosa en la vida requiere el esfuerzo y el esmero total de una persona. Tu amor, tu pasión, tu dedicación, tu alma y tu espíritu en una cosa y
Y pues es como dice el dicho, entre más trabajes, más suerte vas a tener. Entonces es algo que me motiva día a día y vamos a ir viendo poco a poco. Algo, Dylan, para terminar este podcast, alguien que te esté escuchando ahorita, que esté en la posición de decir, me voy por el camino deportivo, sigo con mis estudios, los combino. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Porque tú llevas un largo recorrido, te tocó desmayos, te tocó campeonatos, te tocó preparación, te tocó también privarte de muchas Sí. fiestas quizás, o sea, algo que un joven normalmente haría, pues tú te tocó irte por el camino, irte preparando, ser más disciplinado, constante. ¿Tú qué le dirías a esas personas que quizás te estén escuchando en este momento? Claro, sí, 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 es algo importante a notar y a decir, porque como yo, hay muchos jóvenes que tienen su propio camino y cada quien tiene su propia historia. Entonces, no solo siendo, sí, o sea, por primera, mi consejo sería que nunca dejen los estudios, que en la medida de lo posible se apoyen de su familia o de sus padres para que puedan realizar sus estudios. Y al llegar a ese punto en el que, ok, ya tengo las herramientas para ser un profesionista en el futuro y tengo una licenciatura y todo, ahora sí ya poder irme hacia otro camino en el que, ok, quiero intentar ciertos años o este camino como atleta profesional, es válido, ¿no? Y creo que a veces consejos que mucha gente me ha dado es que en los 20, en este caso, es cuando uno tiene la oportunidad de experimentar y de probar y de intentarlo. Y ya vendrán otras etapas, ¿no? La vida es una cuestión, es una historia de etapas y cada etapa tiene su propósito y su final, inevitablemente. Entonces, sí, yo le diría a los jóvenes que lo intenten, que si es tu pasión, si es tu sueño, es algo que al final del día tú dices, ok, yo quiero hacer esto y quiero lograrlo, quiero intentarlo, pues no hay mayor satisfacción que no quedarse con el que hubiera pasado, ¿no? Algo importante a notar, claro, vitalmente el apoyo de la familia lo es todo. En mi caso he sido afortunado de que mis padres y mi familia han estado ahí a lo largo del camino y me han dado esa decisión de elegir y de apoyarme en cualquier camino que tome. Entonces, sí, o sea, cada quien la tiene a veces un poco más complicado, tiene mayor facilidades o herramientas por parte de su familia. Entonces, sí, es convenir con la familia qué camino quisieran tomar y qué tanto apoyo pudiera recibir cada joven, ¿no? Es algo muy importante que al final de cuentas, si es un objetivo común, van a lograrlo, estar muy cerca de lograrlo. Entonces, yo le diría a cualquier joven eso, que se apoye de su familia, de Dios primeramente y que pues lo intenten. Si es tu sueño y es tu pasión, es mejor intentarlo hasta no quedarse con la duda, ¿no? Claro. Pues Dylan, primero que nada te quiero felicitar porque, pues, por tu trayectoria. Te agradezco que te hayas tomado este espacio para dejar este mensaje a quienes nos pueden escuchar, que esta es la finalidad del punto de quiebre de este podcast, dejar un mensaje precisamente y que vean pues que todos los caminos al final de cuentas, por más adversidad que haya, por más obstáculos que haya, pues al final de cuentas si tienes esa mentalidad o esa inercia de seguir, alcanzar un objetivo, pues lo intentes, ¿no? Esa es la finalidad. Felicitarte también por a pesar de tu juventud, pues tu madurez, por los logros que has hecho y creo que saliendo un poquito del guión, quisiera abonar que eso tiene mucho que ver. O sea, el hecho de que seas una persona disciplinada, que seas un buen muchacho, tiene que ver precisamente los valores de una persona. Y te veo muy maduro, Dylan, la verdad, te veo muy maduro a pesar de tu juventud, te felicito. Gracias. Y eso yo creo que es una buena mezcla, sin duda, para lograr el éxito que espero que así sea y tenerte más adelante aquí en un segundo episodio. Claro, sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias a todos los compañeros que nos escucharon en este capítulo más de Punto de Quiebre. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos y nos vemos.